¿Sabes lo que es la pérdida de datos en tu negocio y cómo puedes prevenirla? Quédate que en este episodio hablaremos sobre este tema. Mi nombre es José Luis Cruz Bringas y te doy la bienvenida a este podcast de ciberseguridad, donde explicamos de forma sencilla cómo proteger tu negocio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero que todo vaya de maravilla, que todo esté súper bien. Como siempre te envío mis mejores vibras, mis mejores deseos, esperando que sea o que haya sido un día de éxito. Comenzamos con nuestras redes sociales para que vayas a seguirnos en EasySecMX, así nos encuentras en todas las plataformas. También puedes ayudarnos dejando tu calificación en este podcast, compartiéndolo y diciéndonos qué tal te pareció. Si gustas ir a leer nuestros artículos de seguridad que estamos publicando semana a semana también en nuestro blog blog.easysec.com.mx, suscríbete a nuestro newsletter. De igual forma, si tienes algún proyecto de seguridad, tienes problemas para implementar ciberseguridad o no sabes por dónde comenzar, puedes escribirnos a contacto@easysec.com.mx, donde estaremos ayudándote y donde estoy seguro que sacaremos ese proyecto a flote. En mis redes personales me encuentras en X y en LinkedIn como José Cruz Bringas. Vamos a seguirnos, vamos a estar en contacto más de cerca. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la pérdida de datos y cómo es que podríamos prevenirla en nuestra organización. La información, como todos ya sabemos, es uno de los activos más valiosos en esta era digital. Si no lo ves así, tendrías que informarte un poquito más. La pérdida de los datos representa una de las principales preocupaciones para cualquier empresa. Hemos visto muchos ataques, mucha fuga de información, mucha pérdida de datos y lo que sufren las empresas principalmente en temas económicos y de reputación. Pero vamos a comenzar con lo que es la pérdida de datos. ¿Qué es esto? ¿A qué se le conoce como pérdida de datos? Con esto nos estamos refiriendo a cuando la información o nuestros datos se dañan, se pierden o se comprometen, ya sea accidentalmente o de forma intencional por algún actor malicioso. La diferencia fundamental entre la pérdida de datos y la filtración de datos va a residir en el destino final de esta información. En una pérdida, los datos van a desaparecer o se van a corromper, mientras que en la filtración de datos, la información queda intacta, pero ¿qué crees? Termina en manos de personas no autorizadas o personas maliciosas que van a hacer un mal uso de ellos o de nuestra información. La pérdida de datos no solo se va a limitar a incidentes de seguridad como lo pueden ser los más conocidos, los ataques de ransomware o por alguna infección de algún virus o algún malware, sino también puede ser el resultado de errores humanos, de fallas técnicas o desastres naturales. ¿Cuántas veces hemos realizado un cambio en un documento que nos genera un problema porque no teníamos que haberlo hecho? Eso también se puede considerar. Cuando un dispositivo se daña y dentro de él almacenábamos datos y no tenemos respaldos, o si es que llega a haber algún desastre natural que afecta nuestros dispositivos y no tenemos forma de recuperarlos o no tenemos forma de volver a ingresar a esa información. Las causas involuntarias de pérdida de datos van a abarcar desde el mal funcionamiento de los dispositivos o del hardware, como los discos duros dañados por sobrecalentamiento, falta de mantenimiento de nuestros dispositivos, hasta la corrupción del software debido a apagones inesperados o errores en la ejecución de programas. ¿Cuántas veces ha habido algún apagón donde la energía eléctrica se va y nosotros como organización no tenemos un respaldo de energía eléctrica, no tenemos un dispositivo que nos permita por lo menos apagar nuestros equipos de una forma correcta? Y cuando los volvemos a encender, estos ya no son funcionales, ya no inician, tienen algún problema y esto genera también un inconveniente que podría generar una pérdida de datos. Los desastres naturales, por otra parte, tienen el potencial de arrasar con infraestructuras enteras, eliminando datos vitales en el proceso. ¿Qué sucede si hay alguna inundación y nuestros dispositivos se mojan o quedan debajo del agua?
vamos a tener problemas y van a quedar dañados, yo creo que para siempre. No vamos a poder recuperar esa información o esos datos si no tenemos algún sistema donde realicemos nuestros backups o donde estemos almacenando nuestra información como un espejo. Hay diferentes formas de mantener esa disponibilidad. Esos ya son otros temas, pero básicamente esto es lo que se conoce como pérdida de datos. Es muy importante que cuando estemos diseñando nuestro plan para asegurar nuestra infraestructura, tengamos muy en cuenta que la información tiene que ser respaldada, que la información tiene que ser protegida, que podemos tener un respaldo ahí mismo en nuestras instalaciones de forma local, incluso dentro del mismo servidor, pero también tenemos que tener respaldos fuera de la organización, ya sea en la nube o en algún data center que tú hayas definido, dependiendo mucho la estrategia, pero esto nos va a ayudar a disminuir la probabilidad de que cuando ocurra algún incidente donde se dañe nuestros dispositivos principales podamos tener acceso a la información nuevamente. Si es que hay un ataque de ransomware, podamos restablecer la información de un respaldo anterior. Si tenemos algún problema con un daño de algún dispositivo de forma física, podamos tener nuevamente acceso a la información. Aquí es muy importante que lo contemples dentro de la estrategia que estás generando dentro de tu plan, para que puedas siempre mantener la disponibilidad de esa información. Recuerda que la seguridad se basa en 3 pilares: confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. Es importante que tú definas qué tan confiable quieres que sea esa información, qué tan íntegra quieres que sea la información y qué tan disponible quieres que esté. A lo mejor no te interesa tanto la disponibilidad y le inviertes un poco menos en ese rubro, pero inviertes más en la confidencialidad y la integridad. Aquí depende mucho del plan, de cómo funciona la empresa, cómo opere, para que puedas definir qué tanto aplicas o qué tanto implementas para proteger estos 3 pilares de la información. Algunos consejos que podemos llevar a cabo para poder evitar una pérdida de datos es la prevención como principal punto. Como te he mencionado en muchos artículos y en otros episodios, este punto, la prevención, juega un papel crucial, donde medidas como el mantenimiento adecuado de tus equipos, proteger los dispositivos contra malware, los backups de información de tus dispositivos y la planificación para poder recuperarte ante algún desastre pueden disminuir significativamente los riesgos que implicaría tener un daño a tu infraestructura. También existen herramientas para la prevención de datos o pérdida de datos, como lo son las herramientas de Data Loss Prevention, DLP, las cuales se van a enfocar en proteger la información contra amenazas internas y externas, limitando lo que los usuarios pueden compartir, modificar o a lo que pueden ingresar. Esto es especialmente relevante en un entorno corporativo o en un entorno de una empresa donde el manejo inadecuado de datos sensibles puede tener graves consecuencias, ya sea financieras, de reputación o legales. El DLP nos va a ayudar para proteger nuestros datos de alguna filtración, alguna fuga. Es muy importante que también, si es que tú requieres eso en tu organización, busques la forma de implementarlo para que asegures esos datos y evites una fuga o algún daño desde dentro o desde fuera de tu empresa. Las leyes en la mayoría de los países obligan a las empresas a notificar a las partes afectadas en caso de que exista alguna pérdida o alguna violación de los datos. Por ello, es fundamental la educación de los empleados sobre prácticas seguras de manejo de datos. Cuando un empleado nuevo, cuando un colaborador ingresa, hay que capacitarlo de por qué debe de hacer cierta actividad y por qué no debería de hacer tal o cual actividad. En esto tiene incluido el tema de lo confidencial, por ejemplo, no lo puedes mandar por correo electrónico, no lo puedes copiar a dispositivos externos, etcétera. Ya dependerá mucho de lo que hayan definido. Incluido también
el manejo de nuestro correo electrónico. El correo electrónico es muy importante y la identificación de intentos de phishing. Las personas pueden detectar, si es que están bien capacitadas, correos que sean falsos, correos que intenten engañarlos, estafarlos, para evitar caer en trampas que pueden comprometer la infraestructura, que pueden comprometer los datos de la empresa, así como la implementación de controles de seguridad en varias capas, lo que se conoce como la protección en capas, para poder disminuir el riesgo de sufrir un incidente que pueda afectar de forma significativa la operación y la reputación de tu negocio. Si tú implementas estos controles, no te aseguro que no vas a sufrir algún incidente, no te aseguro que vas a estar 100% protegido, pero lo que sí te aseguro es que si los implementas de una forma correcta, vas a poder recuperarte, o la empresa va a poder recuperarse de una forma más rápida ante un incidente de seguridad. Si tienes algún ataque de ransomware, vas a poder recuperarte de una forma más rápida porque tienes respaldos, porque tienes la forma de poder implementar esos respaldos y poner nuevamente tu operación a punto funcional. Es importante que lo tomes en cuenta, que no lo eches en saco roto y que si no lo tienen en tu empresa, comiences a implementar desde respaldos, desde mantenimientos, actualizaciones, revisión de dónde se están almacenando tus respaldos, que esos respaldos que tienes funcionen, etcétera, etcétera. La prevención es el punto más importante para evitar esto. Ahora sí, con eso estamos llegando al final de este episodio. Espero haberte dejado un poco más claro lo que es la pérdida de datos y cómo podemos protegernos. Espero que compartas este episodio, que nos dejes tu calificación, que nos ayudes a que llegue a más personas y que podamos seguir creciendo esta comunidad. Recuerda que nos encuentras en todas las plataformas como EasySecMX y que puedes escribirnos a contacto@easysec.com.mx para apoyarte en tus proyectos de seguridad. Y con eso me despido, deseando que sea un día o que haya sido un día de éxito, para que la siguiente semana podamos escucharnos nuevamente aquí en este podcast para hablar de ciberseguridad. Nos escuchamos la próxima.